Bueno, bienvenidos todos y todas. Vamos a iniciar esta nueva reunión sobre la lectura del Evangelio de Juan con una oración, ¿les parece? Oremos. Amado Dios, tú que estás siempre con nosotros, permítenos ahora sentir tu presencia a través de tu palabra. De modo que en ella no solamente encontremos reglas y leyes, sino más bien encontremos a Cristo vivo, a tu enviado, a tu ungido, de modo que a través de él podamos conocerte, recibirte y conformar nuestras vidas a la suya. Danos la sabiduría que necesitamos para comprenderlo y la humildad para seguirlo. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La semana anterior estuvimos viendo la segunda parte de este capítulo 5, ¿no? Del Evangelio de Juan. Vimos los versículos 19 al 30, donde pudimos reconocer a Jesús de una manera diferente. Ahora, en lo que viene hoy, ¿qué es lo que sigue? Jesús va a ahondar en esta idea, en donde ya no podemos solamente quedarnos tranquilos con tener la ley, ¿no? Con tener la palabra de Dios en nuestras manos y pensar que con eso podemos controlar la vida de los demás o incluso hacer de sus vidas miserables. ¿Qué es lo que muchos hasta el día de hoy continúan haciendo, ¿no? Castigar por la palabra y no motivar hacia la práctica del amor en ella? Por eso Jesús va a hacer un cambio, una inversión de sentido, en donde la palabra es un medio, en donde nos encontramos con Dios. Pero para realmente encontrarnos con Dios, primero nos encontramos con Cristo, porque de Cristo vamos a Dios, o mejor dicho, Cristo, gracias a Cristo, Dios viene hacia nosotros y así podemos conocerlo. De otra forma, esto se transforma en algo un poco efímero, ¿no? En donde solo a través de palabras, de leyes, de normas de vida comunitaria, simplemente tenemos que imaginarnos a Dios. Pero en Cristo ya no se necesita esa imaginación, sino que tenemos a la persona misma. Y es esa persona, el Hijo de Dios, quien nos muestra a ese Dios que tanto necesitamos en nuestras vidas. Y lo hace de manera cercana. Por eso Jesús habla de Padre, para que así reconozcamos a Dios, un Padre, y no solamente a un emperador, un rey, un juez lejano, sino un Padre cercano, que nos da a su Hijo para que lo reconozcamos, para que volvamos a pensar en la realidad de Dios, ahora desde la cercanía y no desde la lejanía, como muchas veces ha ocurrido. Pues así es como vamos a continuar ahora la lectura de Juan 5, en el versículo 31. Esta es la página 1573. Juan 5, versículo 31. ¿Ya lo tenemos? Sí. Página 1573. Dice así: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad.
No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece. Y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene solo de Dios? No piensen que yo soy el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Volvemos a una nueva prédica de Jesús. Este diálogo sin respuesta, en realidad. En donde Jesús está, como dije antes, buscando invertir el sentido de la ley. Ya no una ley para controlar la vida de las personas, sino una ley que te permita conocer a Dios, una ley que te permita estar con Dios, una ley que te permita sentir a Dios en tu vida. Y esa es, como veremos más adelante, la ley del amor. No del amor como esta cosa cursi en donde uno simplemente se queda tranquilo diciendo que nos tenemos que amar todos los unos a los otros y que todas las religiones llaman al amor y que todos los maestros son lo mismo, sino a este amor que solo podemos reconocer y practicar desde la persona de Jesucristo. Porque es la encarnación del amor, es en donde el amor se hace realmente realidad, valga la redundancia. Es en donde el amor toma sentido. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, la vida de Cristo está basada en el amor de Dios. Jesús no solamente entregó amor, como lo podría hacer cualquier otro ser humano. Tampoco hizo solo milagros, como quizás podría hacerlo otro. Jesús da su vida por ese amor. Y es ahí, en ese amor que recibimos de Dios a través de Cristo, en donde nos podemos ver todos iguales a los ojos de Dios. El que sabe más, el que sabe menos, el que cree que es más santo, el que es menos santo, el más pecador, el menos pecador, como si existiesen todas esas diferencias. Es en Cristo en donde nos encontramos a los ojos de Dios como iguales, como amados y amadas. Por eso Jesús vuelve a tomar la palabra y habla ahora del testimonio. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Jesús habla de sí mismo, como ya lo sabemos. Él mismo se dice que es el Hijo de Dios, el Mesías. El tema es que lo que está haciendo Jesús ahora es decir que aquel que primero habló de él es precisamente la misma palabra.
en este caso siempre relacionado al Antiguo Testamento, en donde cada vez que se mencionaba al Mesías, al que venía a cumplir el plan de Dios, aquel que viene a dar esperanza, el que hace nuevas todas las cosas, pues ese es Cristo Jesús. Por eso luego lo va a negar a esta realidad en donde sucede igual que ahora, que claro, si viene cualquier pelagato, cualquier persona y se hace pasar por profeta, la gente lo sigue, ¿no? Lo mismo pasa hoy en día. Cualquier pseudo iluminado que habla bonito y la gente lo sigue, ¿no? Y por alguna razón que desconozco, se hace para muchos más difícil seguir a Cristo que seguir a estos iluminados de turno. Probablemente porque al iluminado de turno lo tenemos ahí al frente y lo podemos idolatrar, aunque no lo tengamos de frente. Es la tentación de estar cerca de aquel que tiene el poder, de aquel que tiene la influencia. Esto es lo mismo que en la política, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que siempre las personas que están buscando tener más influencia, siempre se sacan fotos al lado de la persona que tiene la influencia, ¿no? Sí. Por eso vemos así, por ejemplo, en las candidaturas antes de una elección, en donde siempre aparece el candidato y por detrás aparece alguien influyente, ¿no? Entonces, en la época en donde todavía querían a Bachelet, aparecía Bachelet detrás de todos los personajes de la Concertación para las votaciones. Ahora que ya no quieren a Piñera, entonces Piñera no apareció en ninguna foto de las nuevas elecciones. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Entonces todo esto se va manejando de tal manera que se logre una influencia. Y mientras yo más cerca estoy de ese líder, entonces más influencia tengo y por ende más personas van a votar por mí. En el ámbito de la fe no es muy distinto. Hay algo en nosotros que nos llama a endiosar a las personas. Y con eso claramente perdemos a Dios como el único Dios, sino que le entregamos el valor de Dios, de Mesías, de Salvador, al pastor de turno, al iluminado de turno, al salvador de turno, quien normalmente termina abusando de las personas. Por eso, siempre como comunidad, uno tiene que resguardarse y hablar de estas cosas, para que así nadie sea más de lo que debe ser, ni el pastor ni los feligreses, porque todos tenemos que ser iguales, tanto en la práctica como en la fe y como en el lugar de la comunidad. Obviamente que existen roles en donde hay personas que trabajan más, que tienen más responsabilidades, pero nada de ello te hace ser más santo, entre comillas, o mejor que el otro. Ni siquiera tus años en la iglesia o tu santidad personal, tu espiritualidad, porque cada uno vive sus propios procesos. Si vivimos constantemente comparándonos entre nosotros, entonces, claro, siempre vas a encontrar a alguien mejor y a alguien peor. Y puedes estar toda tu vida haciendo eso. Y con eso lo que hacemos solamente es alejarnos. En vez de seguir los pasos para bien de aquel que tú crees que tiene una espiritualidad sana, aquel que tú crees que sabe responder a las preguntas teológicas. Perfecto, uno aprende de las personas. Por eso nosotros también creemos en los santos, pero no los veneramos. Claro, creemos en los santos porque hay personas que han dado su vida a Dios en la antigüedad y son dignos de seguir. Son dignos de aprender de ellos, tal como hay personas hoy en día que también son dignas de seguir y de aprender. Pero ninguno de ellos es el Salvador. Ninguno de ellos es el Mesías. Ni los de antes, ni los de ahora. Y eso lo debemos tener muy, muy en claro, porque la línea es delgada. Por eso ahora Jesús rebaja un poco a Juan. Y les dice, ¿no?
que Juan dio testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, diciendo que él no es el Mesías, sino que es el que está de venir, no Jesús. Pero yo no dependo del testimonio de un hombre. Es para que ustedes empiecen a entender, dice Jesús. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Es lo que se dice usualmente en la pastoral. Se encandilaron con la luz de Juan, querían creer que Juan era más que Juan, porque no era competencia para ellos. Lo mejor que les puede pasar es que Juan hubiera sido el Mesías y que todo siguiera igual. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, dice Jesús. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Por eso Jesús en el mismo Evangelio va a decir, si no creen en las obras que yo hago, entonces tampoco van a creer en mis palabras. O sea, ustedes están viendo los milagros, están escuchando de las cosas que he hecho y tampoco están creyendo entonces en lo que yo digo. Entonces los milagros vienen porque sí, por casualidad nomás, es pura suerte. O sea, ¿en serio? Es todo coincidencia que el ciego volvió a ver, que el paralítico volvió a caminar, que el leproso dejó la enfermedad, es pura coincidencia. Claro, creen en los milagros, los ven con sus ojos, pero no creen en lo que yo digo. Es la fe por conveniencia. Eso mismo que les pasaba a los judíos de ese entonces es lo que nos sucede hoy. Porque tenemos, tal como hemos hablado anteriormente, este bombardeo, ¿no? En donde se busca nivelar todas las religiones y los profetas a la estatura de maestros de sabiduría, en donde Buda, Krishna, Mahoma, Moisés, Jesús, Lutero, Gandhi y todos los que ustedes quieran meter en la lista, son maestros que nos ayudan a vivir mejor y a enseñar una filosofía de vida. Pero eso es mentira. Claro, muchos quieren creer eso. ¿Por qué? Porque están aburridos de que las personas nos peleemos por las ideas religiosas. Y eso está bien. No podemos andar haciendo guerras ni luchando contra la fe del otro. Eso no se hace. Pero tampoco podemos mentir. Porque Mahoma, profeta del Islam, no era un maestro. Él viene a ser el último profeta y se acabó. No viene a ser uno más, según su visión. Krishna era un dios hindú, no tiene nada que ver con los maestros. Buda tampoco buscó seguimiento, él hizo su camino y la gente lo siguió. Pero no hizo una religión. De hecho, el budismo es una filosofía, no es una religión, porque no tiene Dios. Entonces, Buda no tiene. Mira, no, yo no el sabía. budismo no es una religión, aunque se estudia dentro de las ideas religiosas. El budismo no es una religión porque el budismo no tiene a un Dios. Buda no es un Dios. Buda tampoco es un profeta. De hecho, Buda significa el iluminado. Y lo que significa es que Buda, a través de su meditación, él logra, según la tradición del budismo, él logra llegar al nirvana y transformarse en un polvo de estrellas, como se dice, y ser parte del cosmos. Y con eso lo que logra Buda desde la religión hindú, de la cual viene, terminar con las eternas reencarnaciones, que para él eran un castigo. Los hindúes se reencarnan eternamente, ¿no? Por eso tú no puedes matar a una vaca porque puede ser tu mamá, etcétera, etcétera, sin ser irrespetuoso con ellos, digamos.
Ah, se relacionan con los animales. Ah, Claro, ya, ya. porque si tú, Marina, fuiste una mala persona, con otros detalles, por supuesto, lo estoy simplificando mucho, no se queden solo con eso, por favor, eh, tú puedes que te reencarnes o en un ser humano pobre, sin futuro, o malo, o en un animal, una hormiga, un toro, un buey. Ya, Y si tú ya. fuiste una muy buena persona, entonces tú en tu propia vida, en tu próxima vida, vas a reencarnar supuestamente en alguien más poderoso que tú, ¿no? Quizás la próxima vida tú eres presidenta de Chile o de Egipto y reencarnas en cualquier lado y vas como subiendo de niveles. ¿Mm? Ya. El budismo lo que busca desde el ambiente del hinduismo es terminar con esas reencarnaciones que son un castigo. ¿Por qué? Porque siempre estás volviendo a empezar. Y más encima, una vida no tiene relación con la otra. Ahí hay una cosa media complicada de comprender, porque a mí al menos no me sirve mucho creer en la reencarnación si luego no voy a acordarme de quién fui antes, ¿no? Es como volver a nacer y listo nomás, ¿no? Y Mm. toda esta teoría de que uno va creciendo y va aprendiendo en las distintas vidas, si realmente fuese así, la humanidad sería mucho mejor. Y no sé si lo es. Entonces, no sé si tantas vidas sirven para aprender o simplemente nos echamos a perder siempre, ¿no? Entonces, lo que hace Buda, sin salirnos demasiado del tema, es terminar con eso y a través de su meditación, él logra dejar el deseo. Eso es lo que quiere el budismo, eliminar el deseo humano. Entonces tú ya dejas de desear comer, dejas el deseo sexual, dejas el deseo de tener compañía, dejas el deseo de necesitar cosas. Y una vez que tú logras llegar a ese nivel de ya dejar de, incluso de desear respirar, entonces tú te transformas en polvo de estrellas en el nirvana. ¿Mm? Y ahí Mm. se termina. Y lo que hacen los budistas es que creen que tú tienes muchas vidas hasta que logras ese estado. Tu último estado es el de los monjes, ¿no? Que pasan todo el día orando y meditando hasta que ya logras esta desaparición, esta unificación, unidad con el cosmos. Por eso, disculpen la explicación tan larga, eh, pero Buda no era un maestro en ese sentido. Claramente enseña cosas que nos pueden servir a todos y maravilloso que también uno pueda aprender. Pero no vino a hacer una transformación social. Todo lo contrario. Viene a romper con la sociedad y alienarse de ella. Para Buda tú ni siquiera tienes que casarte, no tienes que tener hijos, no tienes nada, tú tienes que desaparecer nomás. Porque todo el deseo es malo, porque el deseo es lo que hace que el ser humano sufra. Y en eso tiene razón. Sufrimos por el deseo que tenemos. Claro, yo quiero comprarme algo, no lo tengo, sufro. Me gusta una chiquilla por ahí, no la tengo, no puedo estar con ella porque estoy casado, sufro. Me encantaría ser un deportista de élite, no lo soy, sufro. Me encantaría comer chocolate todo el día, no puedo, sufro. Al fin y al cabo, en ese sentido, desde la práctica tiene razón. Sí, pero está viendo el lado malo nomás, perdón. Claro, Claro, pero es fácil ser súper negativo, porque, o sea, uno puede, creo que rebatir bastante fácil, decir uno tiene un montón de deseos que producen placer y que es súper bueno. Así en que ese no, placer, siempre. Buda diría que está el centro de tu dolor, de tu Ah, sinsentido, ya. de tus necesidades más primitivas. ¿Qué El diría centro del Lutero Buda. en este sentido? ¿Ah? A ver, ¿cómo están mis sabios luteranos? ¿Qué diría el Lutero en cuanto a esto del deseo? Me hacen quedar mal. Lutero tiene un dicho. Él dice, tenemos que tomar toda la cerveza que podamos en este mundo
porque no sabemos si en el cielo hay. Entonces hay que aprovechar el placer, el deseo, ¿no? O sea, todo al revés. Claro, Lutero va a decir, el deseo es parte de tu realidad como ser humano. Y el problema aquí no es el deseo, el problema es lo que tú haces con ese deseo. Y si tú actúas como una persona sin criterio, sin amor de Dios, o egoísta, ¿no es cierto? O como una persona que vive su deseo natural como parte de su vida de fe. Entonces, ahí está verdaderamente para Lutero el sentido de la ley, como hablábamos la semana anterior. La ley está para que el pecador reconozca su pecado, pero el cristiano no necesita esa ley, porque el cristiano usa la ley del amor, y a través del amor nosotros entendemos lo que es correcto y lo que no, y no necesitamos un juez, un policía al lado nuestro para decirnos lo que es correcto y lo que no. Pero yo sé que tengo sentimientos, que tengo emociones, que tengo tentaciones. Y el tema no es no sentir tentación, porque esa va a estar siempre, es nuestra realidad. El tema aquí es cómo trabajamos esa tentación sin dañarnos a nosotros y sin dañar a otros. Y no solamente tentación sexual o de comer, sino también de dañar, o que no te importen las demás personas, de ser ególatra, la tentación de ser tú el centro del mundo, ¿no? Ese tipo de tentaciones que son tan fuertes en muchos de nosotros. ¿No? Entonces acá es donde la fe se empieza a practicar de verdad. Todo lo que tú haces en el culto, todo tu estudio, toda la lectura bíblica, aquí es donde toma valor, en donde tú puedes desde la fe tomar decisiones para tu vida, alejarte de lo que te hace mal y acercarte a aquello que hace bien, tanto a ti como a los demás. Y poder decidir qué tentaciones tú vas a permitirte y cuáles no. Por eso en los 10 mandamientos aparece la prohibición de codiciar a la pareja del prójimo y también a sus bienes, porque la codicia es la segunda parte de la envidia. Ya, yo puedo envidiar lo que los demás tienen, pero cuando yo tengo codicia, yo empiezo a actuar correspondiente a esa envidia para que el otro no lo tenga y yo sí. Entonces, en el caso de la mujer, por ejemplo, yo empiezo a hacer todo lo que yo pueda para que Marina se quede conmigo y no con Osvaldo. Y empiezo a hablar mal de Osvaldo, empiezo a sacar a pasear a Marina, ¿no es cierto? Y así hasta que las cosas, una cosa lleve a la otra y después nunca supe cómo sucedió. Y eso ya es codiciar. Claro, ya, el envidia es como el pensamiento y después ya viene Claro, ya. claro. Porque la envidia todos la tenemos. Yo veo los libros que tiene Alex ahí atrás y me gustaría tener alguno de ellos, ¿no? Veo tu piscina y me encantaría tenerla en la casa, Marina. ¿Sí? Claro, Veo a Ingelore que vive sola y me encantaría vivir solo también. La Luna llega de las vacaciones y me encantaría estar de vacaciones. ¿Sí? Y así, la Karen viene de Venezuela y me encantaría estar en Venezuela. Claro. Entonces, es como cuando tienen envidia sana, es como raro porque no es sana. claro, no es sana, salvo que yo haga la segunda parte en donde yo le deseo mal a Karen porque ella viaja y yo no. Claro. Y ahí es donde ya dejamos de actuar desde la fe, sino del egoísmo, del orgullo. ¿No? Y si ustedes se fijan bien, esa es la obra de la ley que Jesús está rechazando. Porque la ley te dice que tú puedes tomar justicia por tu propia mano. La ley de Moisés siempre te dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces tú me hiciste daño, yo también te hago el mismo daño.
Y eso no es cristiano, eso no es de Dios. Eso es ley de hombres. Y digo de hombres en el sentido masculino del término, porque las mujeres normalmente no son así. Son peores, pero bueno. Ley de hombres, ya en donde buscamos tomar venganza, en donde queremos que el otro sufra. Eso es solo ley de hombres, nada más que eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ciertamente esto es mucho peor de lo que nosotros podemos pensar. Porque la realidad de la vida no tiene ningún sentido desde la fe si es que no nos hacemos cargo de esa fe y vivimos acorde a esa fe. Es como cuando la gente se enoja. Ya, Marina se enoja conmigo, listo, se acabó. Se fue. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está el amor mutuo? Tenemos que ser más de lo que usualmente somos. Y eso lo hacemos gracias a la fe, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere lograr. Eso es lo que Jesús está buscando, que no necesitemos una ley en la cual yo te pueda castigar, sino más bien por la cual yo pueda perdonarte, por la cual yo pueda acercarme a ti y amarte, aunque no seas lo que yo quiero que tú seas, aunque me hayas hecho daño, aunque me ignores. Debo desearte paz, porque eso es lo que mi fe me ha enseñado. Y eso es lo que Cristo me ha enseñado. Por eso no podemos llegar simplemente y darle luz a aquello que me sirve a mí solamente, pero que al otro es oscuridad. Siguen a Juan los judíos de la época porque les servía solamente. Algunos habrán transformado su vida, pero muchos no, y solo lo usaban. Y iban a recibir el bautismo de Juan para decir que eran bautizados por Juan y listo, nomás, solo para pedir influencia. Por eso Jesús va directo a Dios, y dice que las obras que yo realizo en el 34 atestiguan que mi Padre me ha enviado, 36, perdón. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Claro, porque la voz de Dios es Cristo. El rostro de Dios es Cristo. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Les falta fe. Fe e ir más allá de lo que están acostumbrados a ir. Porque lo más fácil que tenemos es quedarnos con la ley y listo. Lo mismo sucede hoy en día con las leyes civiles. En Chile nos encanta hacer leyes y hacemos leyes para todo. Ahora incluso aumentaron las penas, no me acuerdo, para los traficantes o narcotraficantes y cosas así. Ahora son más años de cárcel. Y da lo mismo. Si al narco no le importa la cárcel, si no le importaba con 4 años, ¿le va a importar con 5, con 8, con 10? No. La solución a los problemas de la humanidad no es hacer leyes y hacer más cárceles. Es educar. Es dar trabajo. Es enseñar a las personas a salir de la pobreza. Y no solamente sacarlos de la sociedad porque son malos. Eso es el camino fácil. Y el camino que hacemos nosotros mismos, ¿no? Los que no estamos en ese grupo. Aún. Ese es el lado fácil, deshacernos de la escoria, donde no la veamos. Y claro, metemos a todos los malos en una isla y listo. Y ahí que se maten entre ellos, da lo mismo. Pero, ¿dónde está el amor en ello? Ciertamente tiene que haber cárceles para las personas que no desean vivir en sociedad, no aprenden y siguen haciendo daño. Pero
cuando las cárceles te quedan chicas, debes entender que tienes un problema social, no solamente un problema de seguridad. Qué complicados son los castigos, porque yo creo que nadie, si uno realmente lo analizara, nadie quisiera castigar y encarcelar a una persona, pero y cómo uno castiga, cómo uno enseña, es tan complicado. Yo lo encuentro súper complicado, no sé. Me acuerdo cuando fuimos a Alcatraz con Osvaldo, y uno la conoce como museo, y yo compré el libro de los que estuvieron adentro. Es impresionante cómo se transformaban adentro. A uno le gustaban los pajaritos, el otro le gustaba leer, pero habían hecho unas variedades tremendas, pero después eran súper buenos adentro, como que, no sé, es tan raro. Pero Bueno, no es muy la realidad de las cárceles, porque en las cárceles es inimaginable la rudeza que hay ahí, ¿sí? La pérdida de humanidad. Entonces, la cárcel es un doble castigo, no solamente te quita tu libertad, sino que también te quita tu dignidad. Por eso las cárceles europeas en general son cárceles que, aunque a muchos les molesta, tratan de salvaguardar la dignidad de las personas y no las meten a un hoyo junto con otros más para que se maten entre ellos solamente. Tratan de que solo sea un castigo de privación de libertad, no de dignidad. ¿Mm? Ahí uno podrá estar en contra o a favor, pero el tema es que al menos se busca un sistema que transforme a la persona que cometió el delito. Puede que se logre, puede que no, pero al menos se busca. Si tú vas a la cárcel de Valparaíso, te puedo asegurar que no muchos tienen la posibilidad de ejercer eso. E incluso en la misma cárcel hay situaciones muy distantes. Tú vas a la cárcel de los militares, la parte donde están los militares, y es súper lindo, los tipos caminan por ahí, hablan con los demás, son todos amigos. Si vas al otro lado, a donde están los verdaderos maleantes, los sociales me refiero, ahí sálvese quien pueda. Y he estado, lo conozco, digamos, entonces, terrible. Esta realidad que es así, este, no tiene que ver también con lo que hemos hablado de que cada quien tiene su proceso. O sea, que el ser humano, desde que del Génesis, él está matando, él está acechando, está siendo egoísta, quítate tú para estar yo. O sea, es una realidad, es una realidad. Y por más o sea, que haya gente que efectivamente lo quiera eh, ayudar a evolucionar, a crecer, a que lo vea la vida de otra manera y que hasta le pueda brindar amor, no muchos aceptan eso y se quedan en esta cuestión de ese mal camino, ¿cierto? O sea, como que es un proceso, claro, hay gente que está dispuesta a trabajar con los presos, que es un área bien ardua, bien complicada. O sea, también no todo el mundo sirve para eso, porque no sé, no tiene capacidad suficiente para dar. Entonces es así como, o sea, simplemente es una realidad, pareciera. O sea, la realidad del pecado humano existe y por eso se ha hablado toda la vida del pecado original, ¿no? Y así le echamos la culpa a Adán y Eva de todo lo que hacemos mal. Eh, Hoy en día yo tiendo mucho más a hablar de un pecado esencial, que es parte de nosotros y que cada uno debe poder verlo en sí mismo. Este egoísmo constante, este pensar que somos mejores que lo que somos. Pero yo creo que uno debe luchar siempre por transformar la realidad cuando esa realidad es dañina para las personas, no solamente para uno, sino también para los demás.
Y creo que eso es lo que nuestra fe también nos mueve. No podemos solamente criticar desde la lejanía, sino que debemos participar ciudadanamente, debemos tratar de ayudar Correcto, a los sí. pobres, especialmente para verlos, Ujú, porque no siempre los vamos a poder sacar de la pobreza, pero si no tenemos cerca correcto. a los pobres de nosotros, nos vamos a engañar y vamos a pensar que no existen, o los vamos a tirar cada vez Ujú, más lejos para no verlos. Y esa es una enfermedad social que produce un daño tremendo y hace que los que tenemos cosas, los que tenemos libertades, los que gozamos de tranquilidad financiera, veamos a todos los demás como rivales, como personas que algún día nos van a hacer daño, que nos van a quitar lo que tenemos, y empezamos a votar por personas que solo nos dicen que nos van a proteger, y no por aquellos que quieren meterse y ayudar a los pobres, que es uno de los grandes ujú, temas, porque a eso vamos siempre. correcto. ¿Mm? ¿Y la gente qué quiere? Seguridad. Claro. ¿Cómo obtiene seguridad? Militarizar el mundo. Y con esa seguridad tú pierdes libertad, pero estás dispuesto a hacerlo con tal de que el pobre no se meta en tu casa. Y a la larga, esa política ha estado a lo largo de la historia por siempre, ¿no? Y siempre estamos en esa tentación. Yo voy a votar por el que me dé seguridad, el que me permita que yo no pierda lo que yo tengo. Y no estoy pensando muchas veces si ese que me da seguridad es realmente bueno para todos y no solamente para mí. Claro, a veces es más difícil porque no hay mucho por donde elegir, pero sí es importante hacer ese ejercicio de ver si yo estoy votando solo por lo que es bueno para mí, porque el otro va a proteger mis finanzas, va a proteger mi casa y me va a alejar de los pobres, o porque realmente se puede hacer un cambio social que sea positivo para los demás también, aunque crea que no se puede, pero Ya. vale la pena hacer ese ejercicio. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces, especialmente en tiempos de elecciones, somos más egoístas de lo que creemos. Sí, bueno, por ejemplo, eso que tú acabas de señalar, yo enseguida me traslado a mi país. Eh, muchas veces también tomando como bandera esa realidad de un pueblo pobre, lo toman como bandera y hacen falsas promesas solamente por, por manifestar un deseo ardiente de que eso se solucione, pero que su capacidad no es tal. Entonces, no basta simplemente el deseo, sino realmente la capacidad que tengas y de poder lograr. Porque si por eso quisiera que nuestro mundo sea una maravilla, pero sé que no es así. Entonces, o sea, es algo como un poco difícil. Yo pienso que en el área donde uno está, bueno, tratar de ser lo mejor posible, pero habrá cosas que es de una magnitud tal que no tienes capacidad para eso, para Claro. resolver. O sea, las mentiras políticas van a estar siempre, pues si todos los candidatos prometen lo mismo. Por eso. Está bien si el tema es el método. El problema acá es cómo nosotros reaccionamos a esas cosas, qué tanto nos dejamos engañar únicamente por lo que nos hace bien a nosotros. Hacia eso voy. ¿Ya? Por supuesto que siempre va a ser una ruleta, uno nunca va a saber si el tal o cual presidente, presidenta va a hacer bien la pega, no se sabe. Y ahí está la segunda parte, es en donde nosotros tenemos que participar, tenemos que ser ciudadanos, tenemos que comprometernos. O sea, muchas veces no se sabe ni siquiera quiénes son los concejales, quiénes son aquellas personas que te acercan, ¿no?, al mundo de la política, en donde yo tengo que escribirle la carta para quejarme sobre las cosas que no sucedan, que sean malas, por ejemplo, y no lo sabemos. Entonces, ahí uno se da cuenta que en cierto modo vivimos muchas veces en una burbuja
que estamos desde nuestro hogar, en donde todo es perfecto, entre comillas, ¿no? Y no nos preocupa lo demás. La misma burbuja en la que vivían los judíos en la época de Jesús, centrados en la ley. Volviendo al texto, en el versículo 39, Jesús dice: ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, a través de la ley, ustedes creen que con obras Dios les va a dar todo lo que ustedes quieren. Claro, porque ellos pensaban que el que cumplía la ley recibía bendición de Dios, prosperidad en Dios, etc. Por supuesto que siempre los más ricos eran los únicos que cumplían la ley, porque así podían justificar su riqueza, o los poderosos también. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces acá está el tema, ¿no? Lo fácil es seguir leyes, especialmente cuando sé que el de al lado no las puede cumplir. Por ejemplo, el tema del sacrificio en esa época, ¿no? Claro, yo puedo hacer un sacrificio más grande que tú, entonces Dios me quiere mejor, más que a ti. Y por eso Jesús luego va a decir: mi gloria no viene de los hombres, de los seres humanos. Acá no viene de cuántas personas me alaben, ni de cuántos cumplan las leyes, sino de Dios. La gloria viene de Dios mismo, porque ahí viene la autoridad de Jesús. En donde el otro no la tiene, Jesús sí tiene esa autoridad. En donde la ley te da permiso para abusar del otro, Jesús te dice: no, si la ley te está avalando para maltratar, entonces esa no es el espíritu de la ley. Y por eso leemos las leyes siempre desde Cristo. Es como el tema del aborto. ¿Ya? En el aborto siempre hay un duelo. Podremos estar a favor o en contra, pero sí tenemos que reconocer que siempre hay un duelo. O muere un feto, o muere una madre, o se pierde algo. No es solamente un culpable. Y ambos pueden ser vistos de distintas formas. Hay algunos que piensan que al hacer un aborto se está salvaguardando la vida de una madre, entonces se hace para bien, es un gesto de amor hacia la madre, y hay otros que piensan que obligatoriamente tener al hijo, a la hija, es un gesto de amor hacia el hijo, y obligar a la madre que no quiere tener al hijo, no importa, porque la vida del hijo vale en ese sentido más, ¿no? Uno puede explicarlo de distintas maneras, y obviamente que hay más opiniones al respecto. El tema acá es que nosotros nos ponemos los ojos de Cristo desde la cruz, y debemos poder comprender, independiente de lo que uno crea que es correcto o no, poder empatizar con cada situación y verlo desde el amor, y no solamente desde la condena. Porque siempre hay una muerte ahí. Y no solamente podemos verlo desde lo que yo creo que es correcto, sino que la persona también necesita, de cuáles son sus posibilidades, de cuáles son sus penas. En carne propia. Ahí es donde nosotros entendemos que la ley no es solo para castigar, sino que debe ayudarnos a educar. Por eso ese tipo de situaciones no deberían legislarse únicamente hacia el castigo. Después cada uno podrá educar en ese ámbito y enseñar si tú crees que es correcto o incorrecto, pero el Estado debe legislar para todos, no solamente para uno, ¿no? Por eso se aceptó la ley de abortos 3 causales, y me imagino que prontamente se va a aceptar lo demás. Y eso, al fin y al cabo, no es tan terrible. ¿Por qué? Porque cada uno debe poder decidir desde su propia fe qué es lo que cree que es mejor.
Y no podemos obligar a los demás a que vean las cosas desde nuestro único punto de vista, cuando ni siquiera nosotros pensamos todos igual. Por eso Jesús está dando este paso. Esto no se trata solamente de si la ley te lo permite o te lo prohíbe. Se trata de que tú aprendas a vivir, entendiendo si es correcto o no, desde Cristo. Si hace bien o no, desde Cristo. Si esto es un acto de egoísmo o de amor, desde Cristo. Y así no solamente el tema del embarazo, ¿no? Sino todo. Para que aprendamos realmente a vivir creyendo en Dios. Y cuando creemos en Dios, lo hacemos a través de Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, entonces aprendemos realmente a vivir y es ahí en donde tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir con Cristo en nosotros. Y nos ponemos los lentes de la cruz de Cristo para poder ver el mundo desde los ojos de la cruz, desde el amor, desde el sacrificio, y no solamente desde nuestro propio egoísmo, autoprotección y culpa de los demás. Por eso Jesús termina diciendo, si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. ¿A qué se refiere? A que si van a creer en Moisés, que habla de Dios, entonces deben entender que todo lo que hizo Moisés fue para Dios. Y que si ahora Dios manda a su Hijo al mundo, no tiene ningún sentido que ustedes sigan creyendo que Moisés es el centro de esta historia y no el mismo Hijo de Dios. Entonces la ley no les sirve para nada. Una vez más, la ley solo les sirve para sus propias comodidades, para mantener sus propios privilegios, nada más. Y Jesús está tratando de que lo vean. Y nosotros debemos ver exactamente lo mismo. Tu fe realmente te ayuda a ser mejor persona, a ser mejor cristiano, a ver la humanidad en el otro, a poder amar en este mundo, o solamente para enclaustrarte en ti mismo, en ti misma, y pensar que eres muy bueno y que Dios te ama y listo, y da lo mismo lo que pase afuera porque tú ya hiciste demasiado, o porque simplemente no puedo hacer más. Podemos desde la fe entender la realidad del otro, empatizar con el dolor del otro y buscar hacerle bien, darle paz. O simplemente nos vamos con el primer iluminado que llega y que usualmente nos da lo que nosotros queremos. ¿Estamos haciendo realmente el esfuerzo de vivir una fe desde lo práctico? ¿O solo vivimos la fe para las nubes? Vivimos la fe para lo lindo dentro del templo y cuando salimos del templo somos otros. Sí, al salir pateamos un perro. Claro, claro. Eso significa que no estamos viviendo la fe de verdad, sino solamente una idea de Dios, que a la larga es una idea que nos forjamos nosotros mismos, porque esa idea tampoco está aquí. Tampoco está ahí lo de patear al perro, lo de hacer injusticia al pobre, lo de no ayudar al necesitado. Aunque la ley me diga que puedo meterlo a la cárcel, que puedo hacer cualquier cosa, pero ¿es realmente lo correcto? ¿Es lo que hace bien? Jesús quiere que vivamos una fe de verdad. Una fe que se viva en la práctica y no solamente en el mundo de las ideas. Una fe que requiere esfuerzo, que requiere sangre, sudor y lágrimas, y no esa fe en la cual yo estoy danzando sobre nubes, dando gracias a Dios por todo lo lindo que tengo, sin preocuparme de lo que no tienen los demás. Esa fe en donde yo siempre tengo una espina en el corazón,
entendiendo de que no estoy haciendo todo lo que debo estar haciendo, y que esa espina no me la puedo sacar porque es lo que me hace ser humano. Esa espina es una de las espinas de la cabeza de Cristo que está sobre mi cabeza, en la cual me hace sentir que existen más personas que yo, que hay otros que no han tenido las mismas bendiciones que yo, y que Dios me manda a predicarles su evangelio, que Dios me manda a transformar sus vidas, que Dios me manda a enseñarles a vivir, a educarlos para la fe, para una fe en libertad, no para la opresión o el abuso de las demás personas. Si no, la vida en la iglesia se transforma solo en cantar salmos y ser felices para siempre y comiendo lombrices o perdices, no sé cómo es el dicho. Si es así, entonces no es una fe real, sino una fe solamente hecha a nuestra propia medida, en la cual nosotros somos los buenos, los demás son los malos, yo estoy bien, los otros están mal, en donde yo encuentro una razón y una justificación perfecta para no hacer lo que tengo que hacer, que eso es lo más fácil. Y así justifico mi injusticia y mi egoísmo, y lo hago sin perder la fe. Lo hago sintiéndome súper bien, porque a la larga soy igual a los judíos de la época de Jesús. Me creo superior. Siento que soy más digno. Siento que yo merezco todo lo que tengo y el otro no. Y así podemos buscar mil y otras cosas, las cuales nos hacen olvidar de una fe real en Dios y no solamente de ideas perdidas por ahí. Por eso la fe debe sentirse también siempre como esta espina, y que no debo tratar de sacarla, porque es la que me hace ser humano a los ojos de Dios. Es la que me permite ver lo que muchas veces no quiero ver. Es lo que me permite sentir cuando ya no quiero sentir. Hasta que esa espina ya no produzca dolor, sino que realmente sea una espina en el poto en donde yo esté obligado a pararme, moverme y hacer lo que tengo que hacer. De verdad. Cuando hablas de decir de esa espina y que muestra dolor, me siento culpable. ¿Cómo cambiar ese sentimiento por todo lo que nos ha explicado que no deberíamos sentir culpa? O sea, ¿dónde está el límite entre ese dolor que puedo sentir a sentirme efectivamente culpable? O sea, pecador, culpable. Culpable o sea, es algo que no debería sentir. ¿O sí? O sea, si yo hago algo mal, debería sentirme culpable, porque es la única forma No, en pero por donde yo me doy omisión. cuenta. No porque uno lo tenga, sino por cuando nos... Bueno, me está llegando mucho ese mensaje tuyo, como que por omisión, entonces eres culpable. O sea, es como eres culpable. O sea, Claro, es que da lo mismo si es por comisión o por omisión. El pecado es el mismo. Da lo mismo. Y lo importante es que esa espina, que esa culpa que tú mencionas, te haga reaccionar, nos haga reaccionar a todos. Hay más pecados por omisión que por comisión. Y claro, como no hacemos nada, no nos sentimos culpables, pero deberíamos sentirnos culpables de no hacer nada. Y la única forma de dejar esa culpa tiene dos caminos. El primero es el sincero arrepentimiento y el perdón en Dios. Y lo segundo es cambiar y mejorar y mantenernos ocupados
haciendo cosas, haciendo lo que podemos hacer, no poniéndonos frente a la montaña como para tratar de subirla al tiro como si fuéramos grandes y espectaculares. No, no, partir de uno. Y así empezamos a trabajar de verdad, no salvando al mundo, no, con uno basta por mientras. Exacto. Con uno Pero basta. por mientras. Por eso la espinita tiene que estar siempre ahí. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo caer en ese error de decir, ya hice mi buena acción del día, entonces estoy listo. Bueno. ¿Cuándo es suficiente? Es que nunca es suficiente. Nunca. No. ¿Cuándo es suficiente amor? Nunca, siempre hay que amar. Pero uno va aprendiendo luego a utilizar ese sentimiento de culpa como un impulso hacia la acción. Y ese es el aprendizaje que debemos tomar. Eso es lo que está haciendo Jesús, que podamos tener un impulso, y ese impulso es ver la necesidad del otro, es ver la pobreza del otro, es ver la tristeza del otro, y también nuestra, ¿no? Si esto no se trata solamente de dar, también tenemos que preocuparnos de nosotros. Y la idea es que esa culpa te haga funcionar mejor, porque a Dios no le sirves con culpa. Exacto. A nadie le sirve que tú te sientas culpable si no vas a hacer nada al respecto. Ahora, si yo me siento culpable, si tengo la capacidad de sentir esa culpa, entonces me tengo que hacer cargo. Tarde o temprano tengo que hacerme cargo. Y eso me hace ser humano. Correcto. Y un poco de esa culpa es bueno, porque si no la tengo, me relajo. Y pienso que ya está. Y no, pues no está. Nos queda mucho todavía. Esa culpa no tiene que tirarte para abajo, tiene que tirarte para arriba. Esa culpa tiene que ayudarte a levantar. Esa culpa tiene que sacar lo mejor de ti. Esa culpa no es para pegarte latigazos, no. Es simplemente el uso de la ley en el cual tú entiendes que tienes que hacer más y que puedes y que nos falta aprender también porque muchas veces no sabemos y entonces hay que hacerlo. Lo hacemos. Y nunca es tarde para partir o para seguir. Y eso lo hacemos hablando, viendo con otros, aprendiendo de otros y haciéndolo juntos. Pero es buena esa culpa, mientras te haga reaccionar. Correcto. Sentirte culpable para nada no le sirve ni a ti ni a nadie. Porque recordemos, acá lo importante es vivir en Dios. Y esa vida en Dios la tenemos de Cristo. Y lo que Cristo nos muestra es precisamente un camino de servicio en el amor. Y no el de la indiferencia. Y debemos cada uno ir aprendiendo a transitar ese camino. No podemos seguir diciéndonos que no podemos hacer. No, sí podemos. Si es que no puedo hacer nada con mis manos, bueno, dono. Pero algo tengo que hacer. Hay algunos que podrán trabajar mejor, tal como tú dijiste, ir a las cárceles. Hay otros que trabajan mejor con enfermos, con gente solitaria. Algunos que trabajan con abuelitos, otros con niños. Bueno, tengo que encontrar mi lugar. Tengo que encontrar mi espacio de servicio. Y la única forma de encontrarlo es buscándolo en la calle, no sentada en el living de mi casa. Porque pensando no pasa nada. Ahí volvemos a esta falsa iluminación. No, tenemos que estar ahí y conversar con personas, unirnos a otros y ver qué es lo que podemos hacer para bien, para vivir una fe consecuente y no solamente la parte linda de las nubes. Y esa es la invitación de Jesús. Para que Dios esté en nosotros, tenemos que verlo mientras trabajamos, mientras servimos, mientras participamos, mientras oramos juntos también. Mientras buscamos el espacio en donde servir mejor. Y está bien si no lo sabemos hoy. Pero si pasa un año y todavía no lo sabes, es porque probablemente hemos buscado mal.
o no hemos buscado nada. Y ahí no se trata de compararse, sino que de hacer lo que yo puedo hacer cuando puedo hacerlo. Y buscarlo. Y ahí se van a dar cuenta que no hay cosa más hermosa que vivir una fe de verdad práctica, con sus altos y sus bajos, con sus engaños y con sus cosas buenas. Pero cuando realmente ponemos en práctica la fe, es que empezamos a vivirla de verdad. Lo demás es puro canto y cosas así que hacen bien un ratito, pero si no llevo el canto para afuera, tampoco es tan útil. Así que no le tengan miedo a la culpa, solo ténganle miedo a la culpa sin sentido, a la culpa sin camino, a la culpa sin transformación. Sin andar. Claro. Y cuando no sepas qué hacer, bueno, sale. Sale de tu zona de confort y algo va a pasar. Y aunque sea 100 pesos a alguien le podéis dar, pero algo puedes hacer. Claro. Primero hay que creerlo y hay que hacerlo. Hay que salir. Ahora es más difícil por las pandemias, pero hay que salir. Y siempre podemos hacer bien, desde el conserje del edificio hasta la persona en la calle. No se trata solo de ir a la cárcel, de siempre ponernos la montaña más alta. Se trata de partir por lo que tengo cerca e ir transformando hacia aquello que tengo lejos. Y ojalá, por supuesto, hacerlo juntos. ¿Les parece? Me parece. Vamos a ver la próxima semana cómo lo hace Jesús a través de la multiplicación de los panes. Y es muy interesante cómo Jesús plantea la ayuda a la necesidad de los demás a través de este relato. Vayan avanzando en Juan 6. Pero esta otra semana no estás, ¿no? Así es, próxima semana no estoy, pero la que viene espero estar. Así que, ahí cuando sea, tienen harto tiempo para leer. Gracias por recordarlo. Muy bien, queridas, queridos. Entreguémonos en las manos de Dios, para que así podamos ser vulnerables y cada sentimiento de frustración, de culpa, de impotencia, de dolor, el mismo no saber qué hacer, que yo también lo siento, entreguémoslo a Dios y confiemos en que Dios nos muestra el camino, nos muestra personas, nos muestra necesidades y ojalá podamos ir viéndolas juntos, para que cuando uno mire para el lado, haya otro que te diga que vuelvas a mirar. Y ojalá eso seamos los unos con los otros. Oremos. Amado Dios, gracias por darnos la verdadera luz a través de tu Hijo.
Porque a veces nos encandilamos con la propia luz o con las luces de los demás y pensamos que esos son los caminos, pero no lo son. Ayúdanos, buen Dios, a seguir siempre los pasos de Jesús y a entender que solo a través de Él conocemos tu palabra, conocemos tu rostro, conocemos tu vida y tus promesas. Ayúdanos a aprovecharlo y vivirlo con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Porque tú sabes que podemos hacer más, que somos más. Danos valentía, abre nuestros ojos y enséñanos a mirar con los ojos de Cristo y no solamente con nuestro propio egoísmo. Que la única justificación que tengamos sea la de Cristo Jesús en la cruz y no la de justificar nuestra flojera, nuestros pecados o nuestra indiferencia ante el dolor humano. Ayúdanos para que todo sentimiento de culpa, de impotencia y frustración sea el empuje que necesitamos para vivir como cristianos y cristianas en este mundo, pidiendo perdón cuando es necesario y desde ese perdón restaurar nuestras vidas y así seguir los pasos de tu Hijo hasta la vida eterna. Quédate ahora con nosotros. Inunda nuestros corazones con tu fe, para que así vivamos en ti y lo hagamos juntos, para bien. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, con aquellas palabras que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada una y cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias. A ti, Berta. Muchos cariños a cada uno y cada uno de Gracias. ustedes. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Cuídense mucho y si todo sale bien, nos vemos este sábado o domingo en los cultos. ¿Mm? Perfecto. Un beso.